Bienvenido de nuevo al canal. Hoy nos sumergimos profundamente en el escalofriante mundo de Cold Skin. Una historia intensa de supervivencia, aislamiento y monstruos que tal vez no sean tan monstruosos después de todo. Así que prepárate mientras exploramos este relato inquietante donde el hombre se enfrenta a lo desconocido y la línea entre humano y criatura se vuelve borrosa. Año 1914. Una pequeña isla aislada, sin pueblos, sin gente. Solo un faro y un oscuro secreto escondido en las profundidades del océano. La película comienza con un barco navegando por el océano Atlántico Sur rumbo a su destino. A bordo hay un oficial meteorológico llamado David. Se dirigen a una isla remota ubicada en la parte más profunda del Atlántico. El gobierno envió a David para observar y documentar las cambiantes condiciones climáticas de la isla. Se espera que permanezca allí durante un año, recopile datos y regrese. Junto con él, el capitán del barco lleva suministros, suficiente comida y necesidades para sobrevivir un año. Después de un largo viaje, finalmente llegan a la isla. Usando un pequeño bote, descargan a David y sus suministros. La isla tiene un faro y una pequeña casa. Este sería el hogar de David. Antes que él, otro oficial meteorológico vivía allí, pero su deber había terminado. A partir de este día, David se convierte en el nuevo oficial meteorológico, mientras que el anterior, Robert, se supone que debe regresar a casa con el capitán Axel, pero cuando entran a la casa, quedan impactados. No hay rastro de nadie. Los muebles están esparcidos por todas partes. El lugar parece saqueado. Tal vez el antiguo oficial esté en el faro. David y el capitán se dirigen allí y ven algo extraño. El faro está atrincherado con afiladas estacas de madera como si alguien quisiera mantener alejados a intrusos o a algo más. Golpean repetidamente. No hay respuesta. Finalmente, fuerzan la entrada. En la cima del faro encuentran a un hombre, Brunner, acostado. Cuando preguntan por el antiguo oficial meteorológico, Brunner responde casualmente, está muerto. Una terrible enfermedad lo mató. Cuando el capitán pregunta por el cuerpo, Brunner se encoge de hombros, tal vez alguien lo mató. David y el capitán quedan perturbados. Algo en Brunner se siente extraño, tal vez sea mentalmente inestable, pero no pueden confirmar nada sin pruebas. El capitán le ofrece a David una opción, aún puedes volver con nosotros. Pero David se niega, necesita desesperadamente el dinero de este trabajo, y completar su misión pagará bien. Antes de irse, el capitán le da a David un arma, para protección. Le advierte, este lugar puede no ser tan seguro como parece. Una vez solo, David se instala en la casa. En un cajón encuentra el diario del antiguo oficial. El hombre había llegado en 1913. El diario menciona cosas extrañas sobre la isla, incompletas, llenas de inquietantes bocetos de extrañas criaturas marinas humanoides. David supone que tal vez el hombre estaba solo y dibujaba para pasar el tiempo. Al día siguiente, David comienza su trabajo. Cerca del océano, nota extrañas formaciones rocosas dispuestas en patrones con conchas marinas colocadas entre ellas. Probablemente obra de Brunner. Piensa, y lo ignora. Más tarde, a través de binoculares, David ve a Brunner con alguien más. Otra persona. ¿Es solo su imaginación? Esa noche, mientras David trabaja, llaman a la puerta. Llama a Brunner. No hay respuesta. De repente, escucha sonidos inquietantes. Toma una lámpara. Se acerca a la puerta y se queda paralizado. Una mano monstruosa, larga, palmeada e inhumana, se desliza por debajo de la puerta intentando entrar. Aterrorizado, David corre al sótano. Encerrándose dentro, la criatura entra a la casa buscándolo. Desde una grieta en la pared del sótano, David ve sus ojos aterradores mirándolo fijamente. Desesperado, apuñala a la criatura a través de la grieta con un cuchillo. Grita y huye, pero David sabe que volverá. A la mañana siguiente, ve huellas no humanas en la arena que regresan al mar. Ahora David entiende. Por esto Brunner fortificó el faro. David corre hacia Brunner, suplicando entrar al faro. Brunner se niega fríamente. Deberías haberte ido con el barco. David se da cuenta de que no pueden seguir luchando para siempre. David, decepcionado, regresa a su casa, pero ahora sabía que tenía que asegurarla. Clavó tablones en cada ventana, rodeó el lugar con estacas afiladas y colocó papeles viejos y libros fuera de la puerta, empapándolos en aceite, listos para prenderles fuego en caso de que la criatura regresara para ahuyentarla con fuego. Pero había algo que David aún no sabía, algo que estaba a punto de descubrir esa misma noche. Por casualidad, encontró una vieja caja dentro de la casa. Dentro había un arma y muchas balas. Esto le dio un poco de valor, aunque el miedo seguía vivo en él. Cuando el sol se puso y la oscuridad se extendió, David se sentó en silencio en una esquina, aferrando el arma, con la respiración pesada. Entonces escuchó un sonido extraño cuando se acercó a la ventana. Era como si el suelo se deslizara bajo sus pies. No una, sino muchas de las mismas criaturas extrañas estaban saliendo del agua, todas dirigiéndose directamente a su casa. En cuestión de momentos, comenzaron a intentar derribar la puerta. David abrió fuego de inmediato. Algunas de las criaturas cayeron, pero el resto solo se volvió más agresivo, intentando forzar la entrada. A medida que su número crecía, David no perdió tiempo. Prendió fuego a los papeles y libros empapados en aceite fuera. Las llamas asustaron a las criaturas y huyeron de regreso al mar. Pero el fuego ya se había extendido a su casa. Al estar hecha completamente de madera, se incendió rápidamente, las llamas recorriéndola como un rayo.
David se envolvió en una manta para protegerse. Rompió la puerta y corrió afuera, escondiéndose detrás de una gran roca cerca del faro. Su brazo derecho estaba gravemente quemado. Por suerte, comenzó a llover, apagando lentamente el fuego. Pero incluso después de una noche entera de lluvia, por la mañana la casa de David había desaparecido, quemada casi hasta las cenizas. Ahora, si David quería sobrevivir, tendría que encontrar refugio en el faro. Tomó su rifle y se escondió entre las rocas cercanas. Cuando Brunner salió a buscar agua, David lo siguió, planeando apuntarle con el arma y forzar su entrada. Pero de repente una criatura extraña, una que estaba justo al lado de Brunner, atacó a David. Resultó ser la protectora de Brunner. Brunner detuvo a David de inmediato, diciendo, «Ella es mi mascota». David no disparó, pero hizo un trato. Si quería seguir con vida, Brunner tenía que dejarlo vivir en el faro. David tenía suficiente pólvora y comida para que ambos duraran un año. Brunner guardó silencio por un momento y luego aceptó lentamente. Antes del anochecer, llevaron los suministros restantes de David al faro. A la mañana siguiente, mientras David dormía, la criatura lamió silenciosamente su mano quemada, curándola casi por completo en poco tiempo. David quedó sorprendido. Era difícil creer lo que acababa de experimentar. Desde la cima del faro, vio a Brunner contando las balas que tenían mientras la criatura lo ayudaba a su manera. Esto significaba que las criaturas no eran necesariamente violentas. David ahora quería saber más sobre ella y eventualmente compartir este descubrimiento con el mundo. Se sentía como un milagro. Ella era una extraña criatura femenina del océano profundo. Si la verdad sobre ella salía a la luz, tanto David como Brunner podrían volverse famosos. Pero Brunner no quería saber nada de eso. No tenía interés en abandonar la isla. Brunner no tenía familia. Y en su opinión, nadie en la sociedad podía vivir verdaderamente solo. Todos tenían que servir a alguien. Para él, esta isla era perfecta. Aquí, él era el rey, el amo de sus propias reglas. Por eso había escrito «Brunner es rey» en varios lugares de la isla. En cuanto a la criatura femenina, ¿cómo se había convertido en su mascota? Años atrás, Brunner había salvado su vida cuando ella quedó atrapada accidentalmente en su red de pesca. Ella era joven entonces, y desde ese día se quedó con él, obedeciendo cada una de sus órdenes. Pero Brunner era un hombre lleno de ira. Nunca la trató con bondad. Mantuvo relaciones físicas regulares con ella, y una vez, cuando ella lo atacó, la castigó tan duramente que comenzó a verse a sí misma como una sirvienta. Probablemente por eso cada noche las otras criaturas llegaban a la orilla para llevársela de vuelta. Pero no podían atacar a la luz del día. David ya no quería quedarse allí. Planeaba señalar al próximo barco que pasara y marcharse. Pero Brunner le dijo que ningún barco jamás llegaba a la isla. David no le creyó. Se sentía asfixiado y quería escapar lo antes posible. Al caer la noche, Brunner le dijo que preparara su arma. Las criaturas podían atacar en cualquier momento. Prepararon el faro y pronto una gran cantidad de criaturas emergió del mar dirigiéndose directamente hacia ellos. Brunner siguió disparándoles, pero David estaba abrumado por el miedo. En lugar de luchar, se retiró al interior y se sentó en silencio en una esquina. Momentos después, se desmayó, dejando a Brunner luchar solo. A la mañana siguiente, Brunner despertó furiosamente a David y estableció las reglas. Si David quería quedarse en el faro, tendría que obedecerlo completamente, traer agua a diario, encargarse de todas las tareas del faro y hacer guardia con él cada noche. David no tuvo más opción que aceptar. Hizo todo lo que Brunner le pidió, excepto una cosa que nunca pudo aprobar: el constante tormento físico que Brunner infligía a la criatura femenina. David pensó que años de aislamiento podían romper la mente de cualquiera, y que tal vez el estado mental de Brunner realmente se había deteriorado. Aún así, tenía que obedecer. Esa noche, estaban nuevamente de guardia. Las criaturas emergieron del mar, pero esta vez, David no tuvo miedo. Abrió fuego, pero Brunner no hizo nada. En cambio, cerró la puerta del faro, dejando a David afuera para luchar solo, obligándolo a aprender a manejar a las criaturas o morir en el intento. David gritó pidiendo ayuda, pero Brunner no respondió. De alguna manera, la noche pasó. Por la mañana, Brunner encontró a David sentado fuera de la puerta del faro, cubierto de sangre. David había sobrevivido y su miedo había desaparecido. El tiempo pasó, noches luchando contra las criaturas, días manteniendo el faro. La isla se había convertido en una prisión para David. Anhelaba la libertad, pensando constantemente en cuándo podría irse. Gradualmente, David formó una extraña amistad con la criatura femenina. Comenzó a sentir lástima por ella. Ahora entendía lo difícil que era vivir solo después de ser separado de los tuyos. La llamó Aneris. Un día, notaron que los ataques de las criaturas se estaban volviendo menos frecuentes. David pensó que tal vez habían migrado a otro lugar para el invierno como las ballenas. O tal vez habían comprendido que no tenía sentido seguir luchando. Pero Brunner no estuvo de acuerdo. Volverán, dijo. Se están reproduciendo. Su número está creciendo. Pasaron algunos días más. Una noche después de la cena, David y Brunner jugaron ajedrez para pasar el tiempo. Pero esto resultó ser un grave error. Se absorbieron tanto en el juego que olvidaron encender la lámpara del faro. La oscuridad les dio a las criaturas la oportunidad perfecta para atacar. David vio que se habían reproducido.
Ahora había tantas que incluso los dos juntos no podían resistirlas por mucho tiempo. Las balas casi se habían acabado. De alguna manera lograron llegar a la cima del faro, pero Gruner sufrió una herida profunda en la pierna. Las criaturas intentaron entrar y escapar parecía imposible. Prácticamente se habían rendido hasta el amanecer. Cuando la luz se extendió, las criaturas se retiraron de regreso al océano. Anerys intentó atender las heridas de Gruner. Para entonces, David se dio cuenta de que nunca podrían ganar esta lucha. Las balas casi se habían terminado. La comida se estaba agotando y la supervivencia parecía poco probable. Al día siguiente, por pura suerte, David vio un barco a lo lejos. Corrió dentro para tomar una pistola de bengalas. Pero antes de que pudiera señalar, Gruner lo detuvo. No quería que David se fuera. En ese momento, Anerys atacó a Gruner, intentando proteger a David. Pero Gruner se negó a dejar que nadie se fuera. Esta isla era su mundo, donde vivía como un rey con una sirvienta que obedecía cada una de sus órdenes. No iba a volver a la ciudad y tampoco iba a dejar ir a David. Después de tanto tiempo solo, finalmente tenía a alguien con quien hablar. Y no iba a perder eso. Lentamente, el barco desapareció más allá del horizonte, dejando a David sin opciones. David propone recuperar dinamita de un barco contrabandista hundido frente a la costa. Gruner se niega. Demasiado peligroso. Pero David insiste. Se pone un viejo traje de buceo. Desciende hasta el naufragio y recupera cajas de dinamita. Colocan trampas alrededor del faro, planeando volar a las criaturas durante el próximo ataque. David interviene. Colocan una última trampa. Dejan la puerta abierta para atraer a las criaturas y luego detonan la dinamita. Esa noche, las criaturas llegan. David reconecta un cable suelto justo a tiempo y detonan los explosivos, matando a muchas, pero no a todas. Las sobrevivientes se retiran. Al día siguiente, David nota algo desgarrador. Las criaturas no son monstruos sin mente. Una lleva un collar, una señal de inteligencia y cultura. Estaban defendiendo a los suyos, no atacando sin razón. David se da cuenta de la horrible verdad. Han estado masacrando familias por miedo y malentendidos. David intenta hacer la paz. Construye un círculo de piedras cerca de la orilla y deja allí el barco de juguete de Anerys como señal de amistad. Pasan los días. Finalmente, Anerys aparece con su gente. Esta vez, no atacan. Solo quieren paz y un hogar seguro para sus hijos. Pero Gruner se niega. Quiere seguir siendo el rey de la isla. En un ataque de ira, mata a una de las criaturas bebé con una pistola de bengalas, destruyendo cualquier posibilidad de paz. Enfurecido, David lucha contra Gruner. Mientras forcejean, David lo llama por su verdadero nombre, Robert. Esto quiebra a Gruner. Una vez fue Robert, el antiguo oficial meteorológico, pero el aislamiento, la muerte de su esposa y la depresión torcieron su mente hasta convertirlo en Gruner. Al darse cuenta de sus pecados, Gruner se entrega a las criaturas. Ellas lo matan. El tiempo pasa. Un año después, un barco del gobierno llega con un nuevo oficial meteorológico. Confunden a David con Gruner, y David no los corrige. Como Gruner antes que él, ha decidido no abandonar nunca la isla. Mientras tanto, Anerys y su gente finalmente viven en paz, libres de la tiranía de Gruner.